He aprendido algo en más de 7 décadas observando los mercados, los imperios y las caídas. Las potencias económicas no nacen de la suerte, nacen de la estrategia. Y lo que está ocurriendo hoy con México no es una casualidad, es el resultado de una transformación silenciosa que muy pocos están entendiendo. Durante años, el mundo miró hacia el norte buscando progreso. Estados Unidos, Europa, los grandes centros financieros. Ahí era donde todos creían que estaba el futuro, pero la historia como siempre da giros inesperados y esta vez el mapa económico del planeta se está redibujando frente a nuestros ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el foco del crecimiento se está desplazando hacia el sur. Y en medio de ese movimiento global, un país que muchos subestimaron durante décadas está emergiendo con fuerza, no por casualidad, no por moda, sino por algo mucho más profundo, una visión clara, una disciplina que resiste y una mentalidad que se niega a rendirse. México está escribiendo una nueva página en la historia económica mundial y lo está haciendo sin pedir permiso. Mientras las potencias tradicionales se enredan en sus crisis políticas, deudas e ideologías, México está avanzando en silencio, construyendo sobre una base que pocos valoran el trabajo real, el conocimiento y la resiliencia de su gente. El mundo ya no entiende de fronteras, entiende de productividad y ahí es donde México está marcando la diferencia. No solo fabrica, innova, no solo obedece el mercado global, empieza a dirigirlo. He visto a muchas naciones perderse en la ilusión del poder rápido. Creyeron que podían sostenerse imprimiendo dinero, especulando, apostando al corto plazo. México, en cambio, eligió el camino más difícil, pero también el más sabio. El camino de la construcción, lenta, constante, estratégica. Y mientras otros países corren sin dirección, México avanza paso a paso, entendiendo que las verdaderas fortunas, ya sean personales o nacionales, no se hacen con impulsos, sino con paciencia. Por eso, hoy cuando analizo los movimientos de capital, los flujos de inversión, los nuevos corredores industriales y el comportamiento de los mercados, veo un patrón que me resulta familiar, el mismo que vi en Japón en los años 50, en Corea en los 70, en China a principios de siglo. Un patrón que solo aparece cuando un país decide creer en sí mismo. El ascenso de México no es ruido, es ritmo. Un ritmo que se siente en las fábricas, en los puertos, en las universidades, en los jóvenes que aprenden, en los emprendedores que crean, en los inversionistas que deciden apostar por su propio país, porque eso es lo que define a las verdaderas potencias, no su tamaño, sino su convicción. Y México después de tanto tiempo, por fin ha decidido creer. Creer en su capacidad, en su talento, en su destino. He aprendido que cuando una nación empieza a creer en sí misma, no hay fuerza externa que pueda detenerla. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Durante casi un siglo, el mundo creyó que el progreso tenía una dirección hacia el norte. Las oportunidades estaban en Nueva York, en Londres, en Berlín. Ahí se concentraba el dinero, la innovación, el poder y los países del sur parecían condenados a mirar desde abajo esperando que algo cayera de esa mesa del banquete global. Pero la historia como siempre da sus giros cuando nadie los espera y lo que está ocurriendo hoy es una de las reversiones más fascinantes de nuestra era. Por primera vez en mucho tiempo, el poder económico está fluyendo en sentido contrario. El norte, que solía ser el imán del crecimiento, comienza a estancarse y el sur, ese sur tantas veces olvidado, está despertando. México está en el centro de ese movimiento, una pieza clave en el tablero del nuevo orden económico mundial. No por caridad, no por azar, sino porque el mundo ya no puede funcionar sin él. Piénsalo. Estados Unidos, la economía más poderosa del planeta, ya no produce lo suficiente para sostener su propio consumo. Europa envejece. Asia enfrenta tensiones políticas que amenazan su estabilidad y en medio de esa tormenta, México aparece como el puente perfecto entre la productividad, la juventud y la cercanía. Su posición geográfica no es solo un dato en el mapa, es una ventaja estratégica que hoy vale más que el petróleo, más que el oro, más que cualquier tratado comercial. México está exactamente donde el mundo necesita que esté y esta vez el país está sabiendo aprovecharlo. Durante décadas su papel fue el de proveedor silencioso, mano de obra barata, fábricas que ensamblaban piezas para otros. Pero esa era ya terminó. Hoy México diseña, innova, exporta tecnología, inteligencia y talento humano. Ya no se trata de trabajar para otros, sino de construir para sí mismo. El fenómeno del nearshoring, esa reconfiguración global de las cadenas de producción, ha sido el catalizador de este cambio monumental. Tras la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
las empresas más grandes del mundo comenzaron a buscar un refugio más estable, más cercano, más confiable y lo encontraron en México. Empresas tecnológicas, automotrices, farmacéuticas, energéticas, todas están trasladando operaciones, abriendo plantas, expandiendo sus inversiones, no solo porque el costo sea menor, sino porque la productividad es mayor, porque el talento mexicano está mostrando algo que no se puede copiar. Resiliencia. Los inversionistas lo saben, las cifras lo confirman. México ya superó a China como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Eso significa que por primera vez en la historia moderna, América del Norte depende de México, tanto como México depende del norte. El equilibrio cambió, y cuando los equilibrios cambian también cambia el poder. El comercio ya no fluye solo de norte a sur, fluye en ambas direcciones. El capital ya no solo llega, ahora, también permanece. Los proyectos no son temporales, son estratégicos a largo plazo. México se ha convertido en el corazón productivo del continente y ese corazón late con fuerza impulsado por millones de trabajadores, ingenieros, empresarios y soñadores que entienden que el país ya no está esperando su turno, está construyendo su propio futuro. Lo más interesante es que este cambio no ha ocurrido con grandes discursos ni con promesas políticas, sino con hechos silenciosos, con decisiones concretas. Mientras algunos países imprimían dinero para sostener economías artificiales, México apostó por la estabilidad, por el control fiscal, por el trabajo real y hoy esa disciplina está rindiendo frutos. Mientras algunos países imprimían dinero para sostener economías artificiales, México apostó por la estabilidad, por el control fiscal, por el trabajo real y hoy esa disciplina está rindiendo frutos. Ese más fuertes del continente. Las reservas internacionales crecen, las exportaciones baten récords y el flujo de inversión extranjera directa está alcanzando niveles históricos. Pero detrás de los números hay algo más importante, la confianza. Confianza en la gente, confianza en la producción, confianza en el país, porque la economía no se mueve con discursos, se mueve con credibilidad. Y México con cada acción, con cada fábrica, con cada innovación está ganando una credibilidad que ni los gigantes pueden comprar. He observado cómo nacen las potencias y siempre ocurre igual. Primero el cambio es invisible, solo unos pocos lo notan. Luego los números empiezan a gritar y cuando el mundo por fin reacciona ya es demasiado tarde para alcanzarlos. Eso está pasando ahora. Los analistas que hace 5 años hablaban de riesgo mexicano, hoy lo llaman oportunidad mexicana. Los mismos medios que ignoraban sus avances ahora lo estudian con asombro. Y mientras eso ocurre, México sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajar sin alardes. No busca dominar, busca construir. Y esa humildad estratégica es su mayor ventaja competitiva. Porque las potencias arrogantes se destruyen con su propio ego, pero las potencias discretas crecen con cada paso firme. Y México está caminando firme, sin prisa, sin pausa, con la mirada puesta en algo que las viejas economías olvidaron: el largo plazo. En los próximos años, el mundo va a depender más que nunca de los países capaces de producir de forma estable, de innovar con rapidez y de mantener su soberanía económica. Y ahí México está marcando el paso, no porque sea el más grande, sino porque es el más preparado para resistir. Y te lo digo con toda certeza, el mapa económico del mundo ya está girando, los polos de poder se están moviendo y en ese movimiento México no es un espectador, es el eje alrededor del cual la nueva economía del continente empieza a girar. La era del trabajo real. México ya no fabrica, crea. Durante décadas, el mundo miró a México con una etiqueta fija en la frente: país manufacturero de bajo costo. Esa fue la narrativa que repitieron los medios, los economistas y los inversores durante años. Decían que México servía solo para ensamblar, para producir barato, para ser la fábrica del norte. Pero esa visión se quedó vieja y, como ocurre con todas las ideas que no evolucionan, hoy está siendo reemplazada por una verdad mucho más poderosa. México ya no fabrica. México crea. Esa transformación silenciosa comenzó hace más de una década cuando las empresas internacionales empezaron a descubrir algo que los mexicanos ya sabían: que el verdadero valor no está en la mano de obra barata, sino en la mente de obra calificada. El cambio empezó con pequeños laboratorios con centros de diseño, con ingenieros jóvenes que no se conformaron con seguir instrucciones, sino que quisieron reinventar el proceso. Hoy ese cambio ya es imposible de ignorar. México no solo produce autos, produce innovación automotriz. No solo ensambla tecnología, diseña tecnología.
No solo sigue tendencias, las crea. En ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro o Tijuana se están levantando UPS tecnológicos que compiten con Silicon Valley. Empresas de software robótica, inteligencia artificial y automatización están encontrando en México el terreno fértil para desarrollarse, porque aquí hay algo que ninguna máquina puede imitar: la capacidad humana de adaptarse, de pensar, de crear. La era de los salarios bajos como ventaja competitiva está terminando. La nueva ventaja de México no es el costo, es la calidad, es el talento de su gente. Y eso en la economía global moderna vale más que cualquier tratado comercial. Cuando visitas una planta automotriz mexicana, hoy no ves líneas de ensamblaje antiguas. Ves robots trabajando junto a ingenieros que monitorean procesos digitales en tiempo real. Ves jóvenes con cascos y tabletas programando desde sus teléfonos la producción de componentes que terminarán en autos eléctricos en Alemania o Japón. Eso no es subcontratación, eso es liderazgo industrial. Y quiero que entiendas algo clave. Ese cambio no ocurrió porque el mundo se lo regaló a México. Ocurrió porque México se lo ganó. Porque en medio de crisis de incertidumbres de recesiones globales, el país nunca dejó de trabajar. Mientras otros cerraban fábricas aquí y se abrían nuevas. Mientras otros perdían fe en el trabajo físico, México reafirmaba el valor del esfuerzo. Esa es la diferencia entre los países que sobreviven y los que prosperan. La disciplina de seguir construyendo cuando los demás se detienen. El trabajo real, el que sostiene una economía de verdad, no es el que especula en bolsas ni el que depende de créditos eternos. Es el que produce algo tangible, algo que se puede tocar, exportar y mejorar. México entendió eso. Por eso su crecimiento actual no es una burbuja de capital financiero. Es una ola de producción real, una ola que se siente en los parques industriales, en las universidades, en los puertos y en los talleres. Cada tornillo, cada circuito, cada software que se produce en México está contribuyendo a un cambio global más grande de lo que muchos imaginan, porque detrás de cada producto hay una historia humana, la del joven ingeniero que soñó con diseñar su primer chip, la de la mujer que dirige una planta de manufactura inteligente, la del emprendedor que transforma residuos en energía, la del técnico que automatiza un proceso que antes requería 10 personas. Ese es el nuevo rostro de México, un país que ya no compite por quien cobra menos, sino por quien crea más valor. Y esa mentalidad lo está llevando a un nuevo tipo de independencia. Porque cuando un país produce conocimiento, ya no depende del capital extranjero para sobrevivir, depende de su propio ingenio para prosperar. Esa independencia es el tesoro más grande que una nación puede construir y México la está forjando día a día. Con el mismo espíritu que levantó ciudades en el desierto, que convirtió montañas en minas y fábricas en laboratorios. El trabajo mexicano está dejando de ser invisible. Los grandes mercados ya lo reconocen. Las cadenas globales de producción ya no ven a México como un subcontratista, sino como un socio estratégico. Y esa palabra socio es la que marca la diferencia entre el viejo modelo y el nuevo. Antes el país recibía órdenes, hoy da soluciones. Antes se le pedía mano de obra, hoy se le pide conocimiento. Esa evolución es el paso más grande que puede dar una economía. Y lo mejor de todo es que no depende de discursos políticos. Depende de una sola cosa, de la mentalidad de su gente. Por eso, si observas lo que está ocurriendo, verás que el cambio más poderoso no está solo en las fábricas, está en las mentes. Los jóvenes mexicanos no sueñan únicamente con emigrar, sueñan con crear, sueñan con competir en los grandes mercados del mundo desde su propio país. Y cuando una generación deja de huir y empieza a construir, el destino de un país entero cambia. He visto a muchas naciones ascender y caer, y siempre sucede igual. Las que enseñan a su gente a depender del dinero ajeno terminan atrapadas. Las que enseñan a su gente a producir valor terminan dominando el juego. Y México está jugando ese juego con paciencia, con visión y con algo que el dinero no puede comprar: propósito, porque el propósito cuando se mezcla con trabajo genera riqueza sostenible y eso es exactamente lo que el país está haciendo. No hay economía más sólida que aquella que se sostiene sobre el trabajo real. No el trabajo que busca aprobación, sino el que busca resultados. No el trabajo que espera un milagro, sino el que lo construye. Y ese espíritu se siente en cada rincón del país, en los parques industriales del norte, en las startups del Bajío, en los puertos del Pacífico y en los laboratorios del centro. México está produciendo una nueva clase de riqueza, la que no depende del azar, sino del conocimiento, la constancia y la creatividad. Eso, amigos,
Es el principio de una nueva era, la era del trabajo real. Una era donde el poder económico no pertenece al que imprime billetes, sino al que produce valor. Y en esa era, México no solo participa, lidera. Nearshoring, el movimiento silencioso que cambió el destino de México. A veces los cambios más grandes del mundo no se anuncian con discursos ni con titulares. Ocurren en silencio mientras todos miran hacia otro lado. Eso fue exactamente lo que pasó con México. Mientras el mundo se obsesionaba con la inteligencia artificial, las criptomonedas y las guerras comerciales, un fenómeno económico comenzó a mover las piezas del tablero global sin que casi nadie lo notara. Su nombre, nearshoring. Pero el nearshoring no es solo una estrategia empresarial, es una revolución silenciosa que está redefiniendo el mapa de poder económico del siglo XXI y México está en el centro de esa revolución. Para entenderlo, hay que retroceder algunos años. Durante décadas, el mundo dependió de un solo motor de producción, Asia. China se convirtió en la fábrica del planeta abasteciendo a todos con precios bajos y velocidad, pero esa dependencia tenía un costo oculto. Cuando la pandemia paralizó al mundo y las cadenas de suministro se rompieron, las empresas entendieron una verdad brutal. La globalización había creado eficiencia, pero había destruido resiliencia. De pronto, las fábricas estaban cerradas, los contenedores varados y los precios fuera de control. Las corporaciones desde Estados Unidos hasta Europa comprendieron que no podían seguir dependiendo de un solo continente y comenzaron a buscar algo que parecía olvidado. Cercanía, producción cercana, confiable, estable, segura. Y entonces, como una pieza de ajedrez que siempre estuvo en el tablero, pero nadie había jugado, México apareció en el centro del mapa. Lo que ocurrió después fue una avalancha. Empresas que durante años habían producido en China, comenzaron a trasladar sus operaciones al norte de México. No se trataba de moda ni de patriotismo, sino de pura lógica económica. Menos distancia, menos riesgo, menos costos logísticos y, sobre todo, más control. Las rutas marítimas que antes tardaban meses, ahora se reducían a días. Los productos que antes cruzaban océanos ahora solo cruzaban una frontera, y en esa frontera el futuro empezó a construirse ladrillo a ladrillo. Ciudades como Monterrey, Tijuana, Saltillo, Guanajuato y Querétaro comenzaron a transformarse. Donde antes había parques industriales vacíos, ahora hay complejos de alta tecnología, fábricas automatizadas y centros logísticos conectados con inteligencia artificial. El flujo de inversión extranjera directa rompió récords. Los números son impresionantes, pero lo más importante no son las cifras, sino lo que representan. Una relocalización del poder productivo mundial. Por primera vez en décadas, el capital global dejó de mirar solo hacia Oriente y empezó a mirar hacia el sur, hacia México. Y lo más fascinante es que este fenómeno no se impuso por decreto, se ganó. México no fue elegido por casualidad, fue elegido porque ofrece lo que ninguna otra nación puede combinar al mismo tiempo. Proximidad con Estados Unidos, estabilidad macroeconómica, fuerza laboral calificada y costos competitivos. Es la ecuación perfecta para el mundo post-pandemia y cada empresa que se muda a México lo sabe. Tesla, BMW, Intel Fox con Samsung, incluso firmas chinas que antes producían en Asia, ahora fabrican desde México para vender directamente al mercado norteamericano sin aranceles. Es una ironía histórica. El mismo país que fue desplazado por China hace 20 años, hoy le está arrebatando el liderazgo industrial. Pero lo más poderoso del nearshoring no es económico, es simbólico, porque representa el regreso del valor al trabajo real, al territorio físico, a la producción tangible. Durante años, la economía global fue un juego digital especulativo, volátil. Hoy la riqueza vuelve a tener fábrica, vuelve a tener tierra, vuelve a tener manos y esas manos están en México. La frontera norte se ha convertido en el nuevo eje de la manufactura mundial. Camiones cruzando día y noche, trenes cargados de autopartes, chips, maquinaria, materiales médicos. Cada movimiento, cada contenedor representa algo más que mercancía, representa una transferencia de poder, porque en economía el poder siempre fluye hacia donde se produce valor. Y el valor ya no está saliendo de Sangayo Shenzhen, está saliendo de Monterrey, de Querétaro, de Guadalajara. El Nerori no solo está reconfigurando el comercio, está reconfigurando las relaciones políticas, los tratados internacionales, las alianzas estratégicas. Estados Unidos lo sabe. Por eso hoy mira hacia México con una mezcla de admiración y dependencia. Y aunque pocos lo digan en voz alta,
el futuro industrial de Norteamérica depende directamente del éxito mexicano. Si México crece, la región entera se fortalece. Si México se estanca, la región tambalea. Así de profundo es el cambio. Pero hay algo aún más interesante. El nearshoring no está creando solo fábricas, está creando ecosistemas. Cada nueva planta genera empleos, proveedores, innovación, inversión en educación técnica, infraestructura, energía. El impacto se multiplica como ondas en el agua. Y cuando un país logra conectar esos puntos, producción, talento, energía y logística se convierte en potencia. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El nearshoring no es solo un fenómeno económico, es un renacimiento industrial y México es su epicentro. Por eso, cuando veas titulares hablando de empresas mudándose, no pienses solo en dólares o empleos. Piensa en lo que realmente significa una redistribución del poder mundial, una descentralización de la riqueza, una oportunidad única para que México se convierta no solo en el taller del norte, sino en el cerebro productivo de toda América. Porque sí, amigos, el nearshoring cambió el destino de México, pero también está cambiando el destino del mundo. Y los países que entiendan eso ahora serán los que dominen el siglo XX. Los demás simplemente quedarán mirando cómo pasa la historia de la maquila. Liderazgo como México pasó de ensamblar a dirigir la producción mundial. Durante décadas México fue etiquetado como el país de la maquila. Un engranaje más en la maquinaria global, un territorio donde las grandes empresas instalaban fábricas para ensamblar lo que se había diseñado en otro lado. El talento mexicano era visto como mano de obra, no como mente de obra. Pero eso hoy ha cambiado por completo. México ya no está ensamblando el futuro, lo está dirigiendo, y esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una serie de decisiones silenciosas estratégicas que fueron madurando con el tiempo. Mientras algunos países apostaban todo a la especulación, México siguió invirtiendo en algo que el mundo estaba olvidando, la capacidad de producir. Esa apuesta hoy está dando frutos. Las fábricas que antes se limitaban a armar piezas ahora diseñan, desarrollan, crean prototipos, patentan. Los ingenieros mexicanos ya no solo operan máquinas, las construyen. Ya no solo siguen órdenes, crean sistemas. Y eso en el lenguaje económico es una revolución, porque el verdadero poder en el siglo XXI no está en fabricar más, sino en pensar mejor. Y México ha comenzado a pensar como potencia. En Monterrey, universidades e industrias colaboran en la creación de laboratorios de innovación. En Querétaro, ingenieros aeroespaciales diseñan componentes que se usan en aviones de Boeing e Airbus. En Jalisco, los jóvenes trabajan en software para inteligencia artificial, automatización y robótica industrial. En Baja California, empresas biomédicas producen tecnología que salva vidas en hospitales de todo el planeta. El país está evolucionando de un modelo de ejecución a un modelo de dirección. Ya no es el obrero el que define el ritmo, es el ingeniero, el programador, el diseñador, el estratega. Y lo más interesante es que este cambio no lo impuso ningún gobierno. Lo impulsó el propio pueblo. La gente entendió que el conocimiento era el nuevo oro, que la educación técnica y la especialización eran las llaves del progreso y decidió aprender. Hoy México es una fábrica de talento. Cada año más de 120,000 ingenieros egresan de sus universidades, una cifra que compite directamente con potencias tecnológicas como Alemania y Corea del Sur. Pero hay una diferencia. El ingeniero mexicano está formado en la adversidad, no trabaja desde el privilegio, trabaja desde la necesidad. Y eso lo hace creativo, flexible, resolutivo. El mundo lo está notando. Los grandes corporativos ya no llegan solo a buscar mano de obra barata, llegan a buscar inteligencia. Y eso cambia por completo la ecuación de poder. Porque cuando el conocimiento se vuelve el principal recurso de un país, su valor ya no se mide en salario, sino en innovación. Y ahí es donde México empieza a brillar. Hace 20 años, hablar de innovación mexicana sonaba exagerado. Hoy empresas nacionales están exportando tecnología, software y maquinaria con sello propio. La nueva generación de emprendedores está fusionando creatividad con ingeniería. Están surgiendo startups de robótica, biotecnología y energía limpia que ya atraen inversión extranjera. Y lo más valioso es que no lo hacen copiando modelos ajenos, lo hacen a su manera. México ha desarrollado su propio estilo de progreso, uno basado en ingenio, en adaptación en humanidad, porque mientras otros países fabrican sin alma, México produce con propósito. Cada innovación mexicana tiene algo que el mundo no puede imitar.
La calidez de su gente, la resiliencia de su historia, la creatividad que surge de convertir la escasez en oportunidad. Cuando un país logra convertir sus limitaciones en ventajas, se vuelve imparable. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Las limitaciones que alguna vez se consideraron obstáculos, costos energéticos, infraestructura incompleta, burocracia, se están transformando en desafíos que impulsan nuevas soluciones. Los mexicanos no esperan a que alguien resuelva, resuelven. Y esa mentalidad práctica directa es lo que está redefiniendo la identidad económica del país. Hoy las grandes corporaciones del mundo ya no ven a México como un satélite industrial, sino como un socio estratégico. El país participa en las decisiones globales de producción, en los diseños de cadena de valor, en la gestión logística de multinacionales. Está dentro del círculo donde se define el futuro y eso tiene una consecuencia directa: poder, porque el poder económico no se regala, se gana y México lo ha ganado con resultados, con disciplina y con visión. Cada vez que un producto con tecnología mexicana llega a otro continente, se está enviando un mensaje. El talento del sur también puede liderar, pero este cambio va más allá de las cifras y los contratos. Es un cambio cultural. Durante mucho tiempo, el país fue educado para obedecer, no para liderar. Hoy las nuevas generaciones están aprendiendo a dirigir, a negociar, a construir, a innovar sin pedir permiso. Esa mentalidad, una vez que se despierta, ya no puede dormirse. El futuro no pertenece a las naciones que producen más, sino a las que piensan mejor. Y México está comenzando a pensar en grande. Por eso, cuando alguien dice que el país solo ensambla, demuestra que no ha visto lo que está ocurriendo dentro de sus fronteras. Porque lo que están haciendo en este momento es una potencia intelectual disfrazada de fábrica. Una nación que pasó del trabajo manual al liderazgo mental, y ese tipo de transformación no ocurre todos los días. El México del siglo XX ya no depende de lo que fabrica, depende de lo que imagina. Y mientras siga imaginando con propósito, el resto del mundo tendrá que adaptarse a su ritmo. El peso mexicano, como una moneda latina, se convirtió 552 en símbolo de estabilidad global. Durante años, el peso mexicano fue sinónimo de volatilidad. Los inversionistas lo veían como una moneda exótica, frágil, impredecible. Los titulares internacionales lo mencionaban solo cuando había crisis de evaluaciones o turbulencias políticas. Pero lo que pocos esperaban es que esa misma moneda, alguna vez considerada débil, se convertiría en una de las más sólidas del mundo emergente. Hoy el peso mexicano es más que un símbolo nacional. Es una prueba viviente de que la disciplina económica puede transformar la percepción global de un país. Este fenómeno no es suerte, es estrategia. Mientras muchas potencias imprimían dinero para sostener economías artificiales, México eligió el camino más difícil, el del orden. No buscó la popularidad inmediata, buscó la estabilidad a largo plazo. Y esa decisión en un mundo dominado por el cortoplacismo cambió todo. Cuando la pandemia azotó al planeta y los gobiernos comenzaron a endeudarse sin control, México hizo algo contracorriente. Mantuvo su política fiscal firme. No se dejó arrastrar por la desesperación de imprimir dinero ni por las presiones del mercado. Y esa prudencia que muchos criticaron en su momento es hoy la razón por la cual su moneda se mantiene fuerte mientras otras se desploman. El peso resistió lo que otros no pudieron. Soportó crisis sanitarias, conflictos globales, tensiones comerciales y cambios políticos sin perder su rumbo. Y esa resistencia no se debe a magia ni a suerte, se debe a una combinación de factores que revelan la madurez de una nación. Primero, la independencia del Banco de México, un organismo que no se rinde ante presiones políticas y que ha mantenido su compromiso con la estabilidad de precios. En un mundo donde los bancos centrales se convierten en extensiones del poder político, México mantuvo la autonomía como un principio sagrado. Esa independencia es lo que inspira confianza a los inversionistas, y en economía la confianza vale más que el oro. Segundo, la prudencia fiscal. Mientras otras naciones se hundían en déficits gigantescos, México cuidó su presupuesto como un buen administrador cuida su casa. No gastó lo que no tenía, no prometió lo que no podía cumplir. Y esa disciplina, aunque impopular en algunos sectores, ha generado un efecto que pocos logran: credibilidad internacional. Tercero, la integración productiva. El peso mexicano está respaldado por una economía real, no por deuda. Cada dólar que entra al país está sustentado por exportaciones, por manufactura, por trabajo tangible. No es un flujo artificial de capital especulativo, es fruto de la producción constante. Por eso,
Mientras otras monedas suben y bajan con el humor de los mercados, el peso se ha vuelto predecible, estable, confiable y en tiempos de incertidumbre global, la estabilidad se convierte en poder. Pero lo más impresionante es el cambio psicológico que esto representa. Durante décadas, los latinoamericanos crecimos con la idea de que nuestras monedas eran débiles por naturaleza, que el dólar era la única referencia, el único refugio, la única medida de valor. Hoy México está rompiendo ese paradigma. Está demostrando que una moneda latina también puede ser símbolo de fortaleza, de confianza, de respeto internacional. Cuando los inversionistas globales observan el comportamiento del peso, ven algo que no encuentran en muchos países desarrollados: consistencia. Ven un país que cumple, que paga, que produce, que no se deja dominar por la histeria mediática. Ven una economía que no depende de discursos, sino de resultados. Y eso es exactamente lo que buscan los mercados: certezas en medio del caos. El peso mexicano se ha convertido en una especie de barómetro silencioso del equilibrio regional. Cuando sube, los analistas entienden que México está creciendo. Cuando se mantiene estable, los inversionistas descansan. Y cuando resiste una crisis, el mundo toma nota, porque lo que antes era una excepción hoy se está volviendo una regla. En los foros económicos internacionales, la moneda mexicana ya no se menciona como ejemplo de volatilidad, sino como caso de éxito. Las casas de inversión en Nueva York, Londres y Singapur la usan como referencia para medir el riesgo de toda América Latina, y eso en términos geopolíticos es monumental. Significa que México ya no está a la sombra del dólar, sino que empieza a proyectar su propia luz. Pero hay algo aún más profundo detrás de este fenómeno. El valor del peso no solo refleja la salud financiera de un país, refleja la madurez emocional de su gente, porque las monedas, en última instancia, son un espejo de la confianza colectiva. Y cuando un pueblo empieza a confiar en su propio sistema, en su propio trabajo, en su propio futuro, su moneda se fortalece naturalmente. Por eso, el ascenso del peso no es solo un logro económico, es un cambio de mentalidad nacional. México está aprendiendo a valorarse. Está entendiendo que la estabilidad no es aburrida, es poderosa, que la paciencia no es debilidad, es estrategia. Y que la consistencia, aunque silenciosa, es el arma más letal contra la crisis. Esa es la verdadera enseñanza del peso mexicano. No se trata de ser la moneda más fuerte, sino la más confiable. Porque en un mundo que vive al borde del colapso financiero, la confianza es la nueva riqueza. He visto imperios caer por exceso de crédito, he visto monedas desplomarse por falta de disciplina, pero también he visto cómo los países que respetan sus principios económicos tarde o temprano cosechan respeto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. El respeto global hacia México ya no nace del temor ni de la dependencia, sino de la admiración. De ver una nación que, sin ser la más rica ni la más poderosa, está enseñándole al mundo que el equilibrio todavía importa. El peso mexicano ya no es una cifra en una pantalla, es una declaración. Una declaración de que la estabilidad puede ser revolucionaria y de que en el siglo XXI la verdadera fuerza no está en imprimir dinero, sino en ganar confianza. Nearshoring, la oportunidad del siglo que México supo aprovechar mientras otros la ignoraron. Durante décadas, las fábricas del mundo miraron hacia Asia. China era el taller del planeta. Vietnam y Bangladesh, los brazos incansables de la globalización. Las cadenas de suministro estaban diseñadas para recorrer océanos enteros. Los productos cruzaban medio mundo antes de llegar a una tienda en Nueva York o Berlín. Era un sistema eficiente, pero también frágil. Y bastó una crisis, una pandemia, una guerra comercial, un bloqueo portuario para que todo el modelo colapsara. Fue entonces cuando el mundo despertó, cuando las grandes corporaciones entendieron que no basta con producir barato, hay que producir cerca, seguro, confiable. Y en ese preciso momento, mientras todos buscaban desesperadamente alternativas a Asia, México levantó la mano. No lo hizo con discursos ni con promesas vacías, lo hizo con algo mucho más poderoso. Resultados, infraestructura moderna, acuerdos comerciales, mano de obra calificada y sobre todo estabilidad. En medio del caos global, México ofreció lo que pocos podían ofrecer: certeza. Así nació el fenómeno del nearshoring, la relocalización de la producción hacia territorios más próximos a los mercados finales. Y México, por su ubicación, por su talento y por su inteligencia estratégica, se convirtió en el epicentro de esta nueva revolución industrial. Hoy las carreteras del norte del país están llenas de camiones que transportan componentes electrónicos, autopartes, maquinaria,
Tecnología médica. Las fábricas que hace 20 años ensamblaban televisores, ahora producen chips, sensores y baterías para autos eléctricos. El futuro se está construyendo en parques industriales que antes estaban vacíos. El ruido de las máquinas, los contenedores y los trenes no es solo sonido industrial, es el pulso de una nación que está despertando. Pero el nearshoring no es un milagro, es el resultado de décadas de trabajo silencioso, de acuerdos que se firmaron cuando nadie miraba, de una visión que supo esperar su momento, porque la oportunidad no llega al país que más la desea, sino al que mejor se preparó para recibirla. Y México lo hizo. Durante los años en que otros países se concentraban en subsidios o guerras comerciales, México apostó por construir tratados. Firmó más de 40 acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Se integró profundamente con Estados Unidos y Canadá a través del TMEC. Y esos tratados hoy funcionan como autopistas invisibles por donde fluye el dinero, las inversiones y las oportunidades. El nearshoring no es solo reubicar fábricas, es reordenar el poder económico del planeta. Y en ese reordenamiento, México se ha convertido en un nodo esencial. Las empresas ya no miran al país solo como proveedor de bajo costo, sino como socio estratégico. Un país que ofrece algo más valioso que la mano de obra barata, la confiabilidad. Cuando una compañía global decide dónde colocar su próxima planta, evalúa 3 cosas: seguridad en las cadenas de suministro, costos logísticos, estabilidad política y monetaria. Y México cumple con las 3. Su frontera con Estados Unidos, la más activa del mundo, se ha transformado en una arteria económica que bombea miles de millones de dólares cada día. Lo que antes era una línea divisoria, hoy es una línea de conexión. Cada camión que cruza, cada contenedor que sale de Monterrey, Querétaro o Guanajuato representa el nuevo rostro de la economía continental. El nearshoring también está reconfigurando el mapa social. Ciudades que antes vivían del turismo o de la agricultura, hoy son polos industriales. Jóvenes que antes emigraban buscando oportunidades, ahora regresan a trabajar en su propio país. La inversión extranjera no solo está generando empleos, está cambiando el sentido de pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, el talento mexicano encuentra razones para quedarse, y eso en términos históricos es una revolución silenciosa. Porque un país no se vuelve potencia por exportar productos, sino por exportar conocimiento. Y cada fábrica moderna que se instala en territorio mexicano lleva consigo transferencia tecnológica, aprendizaje e innovación. México ya no solo fabrica, ahora aprende, diseña y mejora. Este fenómeno también ha revelado algo más profundo: el valor de la proximidad. En una economía global cada vez más inestable, la distancia se ha vuelto un lujo que nadie puede permitirse. Y México, con su posición privilegiada entre 2 océanos y su cercanía con el mayor mercado del planeta, es el punto de equilibrio ideal. El país que alguna vez fue considerado el patio trasero de América del Norte hoy es su motor. Y hay algo poético en eso. Durante años, los analistas hablaban de la maldición de estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Hoy esa maldición se ha convertido en una bendición económica porque la cercanía geográfica se transformó en ventaja estratégica y la frontera, en lugar de ser un muro, se volvió un puente. El nearshoring ha traído consigo otro efecto: el renacimiento de la manufactura con propósito. Las empresas no solo buscan eficiencia, buscan sostenibilidad, y México está liderando esa transición con energías limpias, parques solares, logística verde y procesos de producción más responsables. La industria mexicana está aprendiendo a competir no solo por precio, sino por valor agregado. Pero lo que más me impresiona es el cambio de mentalidad detrás de todo esto. Durante décadas, el país esperó que el progreso llegara desde afuera. Hoy el progreso llega porque México decidió abrirle la puerta. Las inversiones no son casualidad, son consecuencia de una reputación ganada. La confianza internacional no se compra, se construye. Y México la ha construido con resultados, con trabajo real, con estabilidad fiscal, con respeto institucional. En el tablero global, donde las potencias tradicionales pierden equilibrio y los mercados buscan refugio, México se ha convertido en un faro. Un país que no grita, pero que inspira, que no compite por atención, sino por excelencia, que entiende que en la nueva economía no ganará el más grande, sino el más confiable. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Los inversionistas, los bancos y las empresas ya lo saben. México no es una promesa, es una realidad. Una potencia que está emergiendo no desde los discursos políticos, sino desde las fábricas,
los puertos, las universidades y las manos de millones de trabajadores que todos los días hacen girar el engranaje invisible de la nueva era industrial. El nearing no es solo un cambio logístico, es una transformación civilizatoria. Es el recordatorio de que los países que se adaptan al cambio sobreviven y los que lo aprovechan prosperan. México no esperó a que el mundo le diera permiso, simplemente entendió el momento y lo tomó. En un siglo marcado por crisis, esa valentía lo ha colocado exactamente donde debe estar, en el centro del nuevo mapa económico mundial, el nuevo mapa industrial de México, los estados que están transformando el país desde dentro. Durante décadas hablar del desarrollo de México era hablar del norte, de las maquiladoras en la frontera, de los parques industriales de Monterrey, de las plantas automotrices en Coahuila y Chihuahua. El sur quedaba olvidado y el centro era un tránsito de paso entre la capital y el resto del país. Pero eso está cambiando porque hoy México está escribiendo una nueva historia, una historia donde el crecimiento ya no se concentra en unos pocos polos, sino que se extiende como una red a lo largo y ancho del territorio. El nearshoring no solo trajo inversiones, trajo equilibrio y ese equilibrio está reconfigurando el mapa industrial del país. Ciudades que hace apenas una década eran vistas como secundarias hoy son protagonistas de la nueva economía mexicana: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Baja California, Nuevo León. Cada una se ha convertido en una pieza clave de un engranaje que está transformando la nación desde dentro. Querétaro, por ejemplo, ya no es solo un estado histórico, es el corazón de la industria aeroespacial mexicana. Allí se fabrican componentes que vuelan sobre los cielos de Europa y América del Norte. Más de 80 empresas del sector operan en su territorio, generando miles de empleos de alta especialización, lo que comenzó como un pequeño proyecto de manufactura hace 20 años. Hoy es un ecosistema de innovación. Universidades, centros de investigación y compañías internacionales trabajan juntos para crear tecnología mexicana que compite en el espacio global. En Guanajuato, el cambio es visible desde el aire. Donde antes había campos agrícolas, ahora se levantan parques industriales, autopistas y ferrocarriles. El estado se ha convertido en el corazón automotriz del país. Marcas como Toyota, Honda, Mazda y General Motors han establecido plantas que producen vehículos para todo el continente. Pero lo más interesante es lo que viene después. La industria se está electrificando y Guanajuato se está adaptando. Ya no se trata solo de ensamblar motores, sino de fabricar el futuro: batería, sistemas eléctricos, software automotriz. Lo que ocurre ahí no es manufactura, es tecnología aplicada al movimiento. A unos kilómetros en San Luis Potosí, la historia se repite con un giro propio. La llegada de BMW marcó un antes y un después. Una planta modelo sustentable digitalizada con procesos automatizados que rivalizan con los de Alemania. Pero lo más importante no está dentro de la fábrica, está fuera. Proveedores locales, pequeñas y medianas empresas mexicanas se han conectado a esa cadena global. El resultado: una nueva clase de empresarios nacionales que aprenden, se actualizan y se integran al mercado mundial sin intermediarios. Mientras tanto, en el occidente, Jalisco y su capital, Guadalajara, se consolidan como el Silicon Valley mexicano. Lo que comenzó con la industria electrónica hoy se ha expandido al software, la biotecnología y la inteligencia artificial. Gigantes tecnológicos de Estados Unidos y Asia han instalado centros de desarrollo que emplean a miles de jóvenes ingenieros. Pero lo más fascinante no son las empresas extranjeras, sino las mexicanas que han nacido a su alrededor. Startups tecnológicas, fintechs, empresas de robótica y automatización están floreciendo con talento local, compitiendo globalmente desde México. Baja California, por su parte, se ha convertido en una frontera viva de innovación. Tijuana, Mexicali y Ensenada no solo producen, también diseñan. El sector médico y electrónico allí es de clase mundial. Cada dispositivo, cada microchip, cada componente exportado representa horas de ingenio mexicano y un estándar de calidad que compite con cualquier país desarrollado. Su cercanía con California les da una ventaja logística que pocas regiones del planeta pueden igualar. En cuestión de horas, un producto diseñado en México puede estar en los estantes de Los Ángeles o San Diego. Esa eficiencia no se logra por casualidad. Se logra con visión, infraestructura y disciplina. Pero si hay un símbolo del nuevo México industrial, ese es Nuevo León. El estado se ha convertido en el emblema de la modernización económica del país. Monterrey es hoy lo que alguna vez fue Detroit para Estados Unidos, la capital industrial del continente. Tesla, Kia, Heineken,
Whirlpool, Lego, Siemens y decenas de gigantes internacionales operan allí generando miles de empleos y un efecto dominó en toda la región. Las inversiones multimillonarias en plantas, autopistas, energía y tecnología están creando una ciudad que respira productividad. El éxito de Nuevo León no es casual, es el resultado de una combinación precisa de educación, infraestructura y mentalidad empresarial. Los ricos no esperan que el cambio venga del gobierno, lo crean ellos mismos. Y esa mentalidad, esa cultura del esfuerzo, está contagiando al resto del país. Pero el cambio no se detiene en el norte. En el sur, los vientos también están soplando distinto. El corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, ese proyecto que conecta el Pacífico con el Atlántico a través de Oaxaca y Veracruz, está destinada a convertirse en una de las rutas logísticas más importantes de América Latina. Es una obra que muchos no han dimensionado todavía. Si se desarrolla con inteligencia, podría competir directamente con el Canal de Panamá. Por allí pasarán contenedores, gasoductos, trenes, productos y sueños. Será el punto donde el sur por fin se conecte con el mundo, y eso en términos geoeconómicos cambia todo. La transformación de México no ocurre solo en sus cifras macroeconómicas, ocurre en las calles, en los talleres, en las universidades, en las mentes. Cada estudiante que se gradúa en ingeniería, cada empresa que exporta por primera vez, cada inversión que genera empleo formal es una pieza del nuevo rompecabezas.